Haverim leemos en Parashat Shemini un intercambio que tuvo lugar entre Moshe y Aarón luego de la muerte de los dos hijos mayores de Aarón, el día de su investidura como Kohanim. Moshe notó que Aarón y sus dos hijos restantes no habían participado de la carne de la ofrenda por el pecado traída ese día, y los reprendió. Moshe, dice la Escritura, se enojó con Elazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón, y les dijo: ¿por qué no comisteis la ofrenda del pecado? Rashi señala que Moshe dirigió su ira específicamente contra Elazar e Itamar y no contra Aarón, a pesar de que ninguno de los tres Kohanim habían participado del sacrificio como él había pensado que debían hacerlo. Y la razón, explica Rashi, es la alta estima que Moshe tenía por su hermano. Por respeto a Aarón, volvió la cara hacia los hijos y se enfadó con ellos. De la interpretación de Rashi se puede desprender que Aarón era, en la mente de Moshe, digno de ser reprendido, pero por respeto Moshe dirigió su crítica solo hacia los hijos de Aarón y no hacia él. Desde el punto de vista de Moshe, Aarón era tan culpable como Elazar e Itamar, pero Moshe solo se dirigió a ellos para preservar la dignidad de su hermano. A primera vista, podríamos cuestionar la interpretación de Rashi a la luz de la formulación del versículo que sugiere que Moshe se enfadó solo con los hijos de Aarón. Dice la Torá: Vaiksof el Elazar veal a Itamar. Según Rashi, Moshe se enfadó con los tres Kohanim, pero solo lo expresó con Elazar e Itamar. Sin embargo, de la redacción del pasuk, del versículo, parece desprenderse que su enojo se despertó solo en contra de los hijos de Aarón. La respuesta más simple, tal vez, es que la palabra Vaiksof no significa realmente se enojó, sino más bien reprendió. Es posible que nuestros sabios también hayan entendido que el término no se refería al estado emocional de la ira en este contexto, sino a la expresión de la ira, en cuyo caso la redacción del versículo sugiere efectivamente que Moshe expresó su desaprobación a los hijos de Aarón, aunque él también estuviera molesto con Aarón. Además, podemos explicar los comentarios también a la luz de la famosa observación que trae Maimónides en Ilhot Deot, en la que exhorta a evitar la ira hasta el extremo. Maimónides escribe en este contexto que si uno quiere infundir temor a sus hijos o a los miembros de su familia o a su comunidad, o si es un líder y quiere expresarles su molestia para que mejoren su acción, para que recapaciten, la persona debe actuar como si estuviera enojado para reprenderles, pero su mente o su corazón debe estar perfectamente asentado en sí mismo, es decir, sin ninguna emoción de ira, sin ninguna emoción de enojo. Según entonces esto, incluso cuando el enojo está justificado, cuando hay algo que me provoca ira o enojo, yo debo adoptar la forma de una muestra externa de enojo en lugar de la emoción interna. La ira, incluso cuando es apropiada, debe exhibirse, pero no sentirse. Por lo tanto, es probable que Moshe no sintiera ira en absoluto, y la ira de la que se habla aquí en este versículo se refiere solo a la muestra externa de desaprobación, y los sabios observan que esta muestra se dirigía solo hacia Elazar e Itamar, a pesar de que Moshe pensaba que Aarón también había actuado incorrectamente. Y de esto podemos sacar varias lecciones. El verbo Vaiksof es una forma piel
y en muchos casos implica más expresar desaprobación que sentir rabia interna. Tenemos ejemplos de esto, por ejemplo, en Shemot, en Éxodo capítulo 32, versículo 19, se dice que Moshe se enojó, Vaiksov, al ver el becerro. Claramente apunta a la reacción exterior y no al estallido de las emociones que pueden gobernar, ¿no es cierto?, y llevar a un descontrol. Nuestros sabios enseñan que este verbo denota más bien reproche severo y no necesariamente un arrebato de ira, lo cual calza muy bien con la idea de que Moshe mantuvo su temple interior mientras emitía su crítica fuerte. También podemos aprender con respecto al respeto, el respeto de Moshe hacia Aarón. Nuestros sabios también recalcan que por amor y respeto a su hermano no quiso humillarlo en público, de modo que canalizó su censura hacia Eleazar e Itamar. Podemos añadir que Moshe sabía que Aarón, al haber sido instituido por él mismo como sumo sacerdote, comprendía de antemano sus obligaciones y el motivo de la omisión, por lo que no hizo falta enfatizarlo públicamente. Bastaba con amonestar a sus hijos para que Aarón también se sintiera aludido. Podemos aprender también con respecto a la ira. Tenemos que, respecto de la corrección, respecto de cómo yo quiero corregir a alguien o que estoy viendo que está mal o está mal enfocado, la pedagogía de la ira tiene que mostrarse de manera externa, pero no tiene que haber ira interna. Como ya nuestros sabios recomiendan que debemos simular enojo para corregir sin que nuestra propia alma esté, ¿no es cierto?, en ese estado de ira o de enojo. Y vemos nosotros que en el liderazgo de la Torá este principio se ve repetido muchas veces, en otros casos, ¿no? Entonces, la censura o la reprensión es un acto consciente y controlado. No fruto de un ímpetu o no es fruto de la ira o de las emociones. Cuando nosotros corregimos, si bien es cierto tenemos que simular enojo, pero tenemos que evitarlo sentir o tener la emoción de la ira y el enojo de manera interna. De hecho, nuestros sabios instan a reprimir la ira. Cuando hablar duro se justifica, hazlo con rostro grave, mas no con el corazón enfurecido. Podemos aprender también reflexiones que son educativas para nosotros, y este episodio nos enseña dos cosas. Lo primero tiene que ver con la necesidad de la corrección. Todo error, por grande que sea, el efecto debe señalarse para evitar daño, ¿no es cierto?, un daño mayor a nivel espiritual, a nivel comunitario. Eso es lo primero. Lo segundo es la preservación de la dignidad. Es decir, que aún en la reprobación de algo que alguien pueda hacer y que nosotros tengamos la obligación de corregir, hay que cuidar el honor de la persona. Y Moshe muestra que el amor y el respeto no pueden paralizar la justicia, pero sí pueden moldear la forma en la que se ejerce. Podemos ver algunos paralelos de corrección firme, pero con amor y respeto. En el caso de Moshe, Eleazar e Itamar, ¿no es cierto?, Moshe mostró reproche público, más contuvo su enojo para no humillar a Aarón. Yeshua también nos habla de esto y nos habla de la corrección. ¿Cómo debe ser la corrección? En Mateo capítulo 18, versículo 15 dice Yeshua: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es decir, primero es en privado para preservar la dignidad y procurar restauración más que vergüenza.
de la ira exterior controlada con tener un corazón sereno, del verbo vaiksov, como expresión más que pasión interna, Moshe manifiesta desaprobación sin dejarse dominar por la ira. Nosotros vemos en el Brit Hadashah, en el capítulo 4, versículo 26 de Efesios, que nos dice, ¿no?, que nos insta a no pecar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que tu enojo no llegue al punto de la ceguera, de dejarte, ¿no es cierto?, como encandilado, así como cuando se pone el sol, ¿no es cierto?, así, y encandila, así, ¿no es cierto?, que tu enojo no se ponga, no llegue a ese nivel. Dice Santiago en el capítulo 1, versículos 19 y 20, y toda persona sea pronta para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y este versículo nos habla, ¿no?, de cómo nosotros muchas veces vamos a tener que lidiar con situaciones que no van a ser de nuestro agrado, que vamos a tener que corregir, pero ¿cómo debemos hacerlo? El versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia del Eterno, ¿no? Entonces vemos nosotros que la corrección es buena, que una mala acción puede provocar ira, pero que nosotros tenemos que aprender a controlarla, que tenemos, como dicen nuestros sabios, mostrarnos airados por fuera, pero serenos por dentro, que hay principios para corrección, que la corrección siempre tiene que ser procurando la restauración de la persona más que la vergüenza. Hay un punto en este sentido que nos dice Shaul en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Shaul dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Volvemos nosotros al mismo punto. La meta siempre en estos casos, como lo aprendemos de Moshe, como lo aprendemos de todo esto que hemos venido hablando, siempre tiene que ser, ¿no es cierto?, sanar, restaurar y no humillar. Que el Señor les dé un lindo Shabbat, sean todos bendecidos y fortalecidos. Shabbat Shalom.